Acaba de anunciar Sergio Massa algunas medidas que tienen que ver con el alivio para el bolsillo. ¿Qué piensa? Yo no diría alivio, diría lo que dijo recién el jubilado. Sí. El bono, aparte no sé por qué son bonos, préstamos, deberían ser aumentos reales de una jubilación que viene perdiendo. Como dijo el señor, ya me lo robó la inflación, y esto ocurre en los 4 años del gobierno peronista y en los 4 años anteriores del gobierno de Macri. ¿Por qué? Porque ante un robo, esto más o menos como decir, me robaron el auto y ahora me entregan, me devuelven una cubierta. Porque el robo anterior ya excedió, que fue tremendo, el 22% de devaluación. Si eso le sumamos de que el mes que viene la inflación va a ser el doble del 6,5 que hubo, 6,3, ¿no? Es decir, va a rondar entre el 11 y el 12%. Y los tarifazos que están en curso, entre ellos el agua, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ya llegaron boletas del 240%, quiere decir que no se trata de ninguna medidas paliativas para cuidar, para compensar lo que ocurrió. Porque en el caso concreto de las jubilaciones, estoy trayendo a colación lo que pedía Eugenio Semino, que es el defensor de la tercera edad. Sí. Estaba pidiendo no 37.000 pesos en bono, estaba pidiendo una recomposición del haber jubilatorio de 100.000 pesos, porque así como se dice de que la jubilación va a pasar a 124.000, la canasta para un jubilado asciende a 250.000. Quiere decir que hay una pérdida del 100%, y eso ocurrió porque hubo un cambio de la movilidad jubilatoria. Y el cambio de movilidad jubilatoria fue para la baja, como recomienda el Fondo Monetario Internacional, y el gobierno de Sergio Massa está cumpliendo a rajatabla. Giordano. En el video que vimos recién de Sergio Massa, como decía un jubilado, era el ministro que decía que en abril la inflación iba a ser del 3%, anunció, después de un aumento sideral de los precios, los monopolios formadores de precios, es decir, los que aumentan todos los días, los que se dedican a remarcar, un 5% mensual. Entonces, ¿cómo el ministro de Economía, que dice que va con paliativos y demás, ya fija un sendero, como dicen ellos, del 5% mensual de aumento de los precios, cuando hay caída salarial, cuando hay caída en las jubilaciones, cuando hay caída en los planes sociales y cuando hay menos consumo popular? Quiere decir que, por un lado, los grandes empresarios, formadores de precios, aumentan los precios y eso nadie le dijo nada, no hay ningún congelamiento de nada, ninguna medida en contra de esos delincuentes de guante blanco que se dedican todos los días a remarcar. Y el propio gobierno aumenta, dice el 5%, porque acá, hoy sale, por ejemplo, eso de que hablan el Estado y el Estado que va, los que viven del Estado. Hay una nota que dice que en términos reales el gasto social ha bajado. En términos reales, ha bajado, quiere decir que hay un ajuste. Pero por otro lado, han aumentado el otro gasto social del que nadie habla, de los pagos de los intereses de la deuda externa, que crecieron un 21,2%. Entonces, ¿la macroeconomía a qué se debe? A la macroeconomía que hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que es inflacionario y el gobierno está cumpliendo como lo hizo el gobierno anterior y demás. Bien, ahora, Giordano, lo que tiene que ver con lo que estábamos hablando, sobre todo lo que decía Vázquez, ¿sí? El tema de que haya un congelamiento en octubre, o hasta noviembre, mejor dicho, septiembre, octubre, hasta noviembre, de, sobre todo, lo que tiene que ver con los combustibles, baja un poco la expectativa de seguir con el tema de la inflación, Giordano. No va a bajar. No va a bajar porque ya la devaluación del 22% y los aumentos que ya ha habido fijan una inflación para el mes que viene de mayor a 2 dígitos, o sea, el doble de este mes, y para octubre lo mismo. O sea, por eso alguien dice que son completamente insuficientes estas medidas. Nadie está diciendo, y no vas a escuchar a alguien que te diga, no, los 37.000 pesos yo no los quiero. No, te están diciendo, dámelo. Eso es lo mínimo, ¿no es cierto? Ahora, recién se sacaba la cuenta que es el valor de 10, tome nota, 10 cafés con una media luna los 37.000 pesos. Lo trágico es que se esté hablando de bonos, de sumas fijas, de préstamo a un jubilado, cuando lo que se está haciendo con esto es la consolidación de la pobreza y la desigualdad social, porque las cifras, con lo cual medir todo ingreso, tiene que ser con lo que han dicho los trabajadoras y trabajadores de ATINDEC, sin contar el 22%, que una familia tipo tiene que tener un ingreso de 386.000 pesos para acceder a lo mínimo indispensable.
Entonces no es que no hay plata para los subsidios millonarios que se llevan los grandes empresarios. Los 25.000 millones de dólares que se pagaron en los últimos 3 años de deuda externa está llevando, y sin hablar de los tarifazos que se vienen, a que todo esto está orquestado detrás del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que Macri nos endeudó 2018, el gobierno reconoció esa deuda y lo que se está haciendo ahora es aplicar el plan de ajuste del Fondo Monetario Internacional para pagar una deuda que el pueblo no contrajo. Bien. Entonces, si no se va para otra, en otro sentido, si no se deja a los usureros internacionales, como decimos del Frente de Izquierda con Miriam Bregman, Nicolás del Caño, no hay salida con esto, vamos a estar cada vez peor. En una línea, para que me respondas antes de volver con las preguntas de la gente, ¿qué hubieses hecho vos? ¿O con qué medidas simpatizás que no se está tomando ahora para este momento? Con un aumento inmediato de los salarios y de las jubilaciones al valor de la canasta familiar. Okay. Si Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, dice que un jubilado, contando parte de un alquiler en ese, tiene una canasta de 250.000 pesos y con estos aumentos se va a 124, ¿quiere decir que hay una pérdida del 100%? ¿Y por qué no se va a poder aumentar al valor de lo que necesita un jubilado? Y no, porque la plata de los jubilados va para pagar la deuda externa. Eso no lo decimos nosotros, lo reconoce cualquiera ahora. Uno escuchó a Massa decir 2 palabras. Después viene la letra chica, ¿no? Ahora vos fijate, la gran expectativa que se había, cualquier trabajador desesperado por los salarios de miseria que estaba percibiendo, se hablaba de 40, 50.000 pesos. Había dirigentes que habían dicho, inclusive de los que no hacen nada, no movilizan ni demás, decían 100.000 pesos. Pues imagínate, 30.000 pesos en 2 cuotas, y si lo escuché a Massa recién diciendo, a cuenta de las paritarias. Claro. O sea, una cosa tremenda. Porque absorbible por las paritarias. No, pero que lo que está diciendo a su vez, que el gobierno dice, no, pero están las paritarias, la CGT no hace ninguna medida de fuerza porque dice, no, estamos en las paritarias, estamos en las paritarias. Las paritarias se están firmando todas a la baja, inclusive muchos gremios han firmado ahora y no contemplan el 12% del mes que viene, no contemplan el 13% del mes que viene, entonces están firmando paritarias a la baja. Ahora, y estos 30.000 pesos, la verdad que no lo sabíamos, pero quiero decir, es una burla completa, que es para consolidar el robo salarial. Perdón, un intendente se puede oponer y decir, bueno, acaban de anunciar esto, yo decir, no, yo no lo hago. ¿Se puede oponer? ¿O usted cree que se va a oponer alguno? Es que no se van a oponer porque detrás de todo esto hay un cumplimiento con el Fondo Monetario Internacional. Yo no creo que el Fondo Monetario Internacional esté en contra de estas medidas, que hay que hacer una definición. Se están aplicando medidas que no tienen nada que ver con la crisis, son completamente insuficientes, tienen que ver con el proceso electoral y después de la elección, para recomponer algo del gobierno, ¿no? Y después de las elecciones viene un mayor ajuste, en la cual están en acuerdo Sergio Massa, el ultraderechista de Milei, que elogia al Fondo Monetario y dice todo lo que está haciendo el gobierno de ajuste, tiene que haber un mayor ajuste. Patricia Bullrich, y quiero decir categóricamente, los únicos que nos estamos oponiendo a todo esto somos desde el Frente de Izquierda Unidad. Sacamos 630.000 votos y somos una de las fórmulas que van a ser, de las 5 fórmulas presidenciales. El Frente de Izquierda va a estar con Miriam Bregman, Nicolás del Caño, el Pollo Sobrero a gobernador. Vamos a seguir batallando. Acá lo que ha habido es una derrota de un gobierno que perdió 6,5 millones de votos. Hay otra coalición, Patricia Bullrich perdió 1,5 millones de votos. Y en el medio de la desesperación hay un votante de Milei que cree que con la dolarización, que es pulverización salarial, va a haber solución de los problemas. Nosotros vamos a seguir insistiendo que si Argentina sigue sometida a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, hay más ajuste, más saqueo, más sometimiento. Y si queremos dar trabajo genuino y queremos combatir los males sociales, tiene que haber un plan económico completamente distinto, que parta del opuesto. Porque si la plata que se destinó de los pagos de la deuda entera en todo este tiempo hubiesen ido a un plan de construcción de 500.000 viviendas populares, y hoy no estaríamos hablando de bonos, de sumas fijas completamente insuficientes, sino que estaríamos hablando de una verdadera recomposición salarial y jubilatoria, que es la que necesita el pueblo trabajador, y que estas medidas no están solucionando absolutamente nada, sino que la están consolidando debajo de la línea de pobreza. La semana que viene estamos llamando a hacer una marcha y una movilización, estamos reclamando que la CGT Ay, Carlos, apoyar al gobierno. Ahí vamos. ¿Qué opinión te merece o qué sentís o qué pensás de Javier Milei, que repasábamos recién, hoy en día el candidato más votado en las PASO? Que es un mentiroso, que es un personaje muy peligroso, que él ha dejado claro ya cuál es su plan motosierra, que es contra los trabajadores, los sectores populares, las mujeres y disidencias y la juventud,
que no tiene nada que ver con que es un político nuevo, es un político que surgió ahora, fogoneado por grandes capitalistas, por grandes medios de comunicación. Ahora, cuando él define cuál es su modelo y cómo defiende a los gobiernos, defiende al gobierno de Menem de la década de los 90, donde generó una desocupación tremenda, el endeudamiento externo creció al doble, hubo un remate de todas las empresas del Estado, perdimos los ferrocarriles, las empresas de agua, de luz, de electricidad. Reivindica el gobierno de Macri, estuvo a punto de hacer un acuerdo y si no lo hizo es por un tema de electoralismo con Patricia Bullrich y acaba de decir, no tengo ningún problema con el Fondo Monetario Internacional, voy a aplicar un ajuste mayor. Quiere decir que tanto el gobierno nacional, el ultraderechista de Milei y Patricia Bullrich, la gendarme Patricia Bullrich, que solamente se le represión, están sometidos al Fondo Monetario Internacional. Hay una lista que es Miriam Bregman, Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, que dice lo opuesto. Bien. Entonces, bueno, hay que sacar conclusiones en función de esto. Estamos hablando de lo social, que es muy delicado, pero todo esto tiene que ver con quién va a gobernar el país. Y bueno, la izquierda nunca gobernó, tienen que gobernar las y los trabajadores y la izquierda para aplicar un plan económico completamente opuesto. Giordano, gracias por haber venido, muy generoso, como siempre. Agradecido. Gracias.